Archivo Sombrio Los Mendoza. Crónicas de una impunidad. Archivo Regional. 1872-1923. Documentos fragmentarios. Hook. En 1918, un periodista de la capital visitó el pueblo de Santa Elena para investigar una serie de muertes que habían ocurrido en la región durante las últimas décadas. Llegó preguntando por la familia Mendoza. Lo que encontró fue silencio. Los comerciantes cerraban las puertas cuando escuchaban el apellido. Los ancianos desviaban la mirada. Los funcionarios revisaban papeles inexistentes. Nadie quería hablar, nadie quería recordar. El periodista pasó 3 semanas en Santa Elena. Recogió fragmentos de historias, rumores susurrados, testimonios que se retractaban al día siguiente. Escribió un artículo que nunca fue publicado. Antes de irse, un anciano del pueblo le dijo algo que registraría en su cuaderno de notas. Los Mendoza no matan, señor. Los Mendoza hacen que la gente deje de existir. Y cuando uno deja de existir, nadie pregunta qué le pasó. El periodista regresó a la capital con sus notas incompletas. Meses después, abandonó el periodismo sin explicación. Su cuaderno fue encontrado décadas más tarde en un mercado de antigüedades, entre cajas de libros viejos y fotografías de desconocidos. Ese cuaderno, junto con fragmentos de expedientes judiciales, testimonios dispersos y registros parroquiales, es la base de lo que van a escuchar hoy. Esta es la historia de la familia Mendoza. Una familia que, durante más de 50 años, fue sinónimo de poder, de riqueza y de algo más oscuro que nadie se atrevía a nombrar. Una familia bajo cuya sombra decenas de personas simplemente dejaron de existir. Introducción del canal. Bienvenidos al Archivo Sombrio. Este es el espacio donde desenterramos los casos más inquietantes, las historias que el tiempo intentó sepultar y los misterios que, después de más de un siglo, siguen exigiendo ser contados. Hoy les traemos una historia diferente. No es el relato de un crimen aislado, sino de un patrón de violencia, de encubrimiento, de impunidad que se extendió durante generaciones. Una familia que construyó su imperio sobre el miedo de una comunidad entera. Si te gustan los misterios históricos, los casos sin resolver, las historias que revelan las sombras del poder, este es tu canal. Suscríbete, activa la campanita y déjame un like si quieres que sigamos desenterrando estos archivos olvidados. Y ahora, adentrémonos en la oscuridad de los Mendoza. Comencemos. Primera parte. Los orígenes. Capítulo 1. El pueblo de Santa Elena. Santa Elena era, a finales del siglo XIX, un pueblo de unos 3.000 habitantes enclavado en un valle fértil, rodeado de montañas que lo aislaban del resto del mundo. Era un lugar de contrastes. Las tierras del valle producían trigo, maíz, frutas que se vendían en los mercados de la región. Había una iglesia de piedra construida en tiempos coloniales, una plaza central con una fuente que nunca funcionaba y calles empedradas que se convertían en ríos de lodo cuando llegaban las lluvias. La mayoría de los habitantes eran campesinos, jornaleros, artesanos que vivían al día, trabajaban tierras que no les pertenecían, pagaban rentas que apenas podían cubrir y morían jóvenes, gastados por el trabajo y las enfermedades. Pero había otra Santa Elena, la Santa Elena de las familias propietarias, de las casas grandes con patios interiores, de los hombres que vestían trajes oscuros y las mujeres que nunca salían sin compañía. Eran pocas familias, quizás media docena, que controlaban la tierra, el comercio y por extensión la vida de todos los demás. Entre estas familias, una destacaba sobre las demás. Los Mendoza. Capítulo 2. El apellido. El apellido Mendoza aparece en los registros de Santa Elena desde principios del siglo XIX, aunque la familia afirmaba tener raíces mucho más antiguas. Según la versión oficial,
Los Mendoza descendían de un oficial español que había llegado a la región durante la época colonial, trayendo consigo una pequeña fortuna que invirtió en tierras. A lo largo de las generaciones, esa fortuna creció. Más tierras, más ganado, más influencia. Para 1870, los Mendoza eran los mayores terratenientes de la región. Poseían más de la mitad de las tierras cultivables del valle, controlaban el único molino de la zona y tenían participaciones en negocios de transporte, comercio de granos y préstamos a pequeños agricultores. Pero su poder no era solo económico. Los Mendoza tenían conexiones con el gobierno regional, financiaban campañas políticas, hospedaban a funcionarios importantes, hacían donaciones generosas a la iglesia. El párroco de Santa Elena comía en su mesa todos los domingos. El juez de paz era primo segundo del patriarca. El jefe de policía debía su puesto a una recomendación de la familia. En un lugar como Santa Elena, donde las instituciones eran débiles y la ley llegaba tarde y mal, los Mendoza eran la ley, y como toda ley no escrita, tenían el poder de decidir quién vivía tranquilo y quién no. Capítulo 3. Don Aurelio Mendoza. El patriarca de la familia durante la época que nos ocupa era don Aurelio Mendoza, nacido en 1835 y fallecido en 1902. Los retratos que se conservan demuestran a un hombre de rostro anguloso, ojos hundidos, barba canosa perfectamente recortada. Vestía siempre de negro, como si estuviera de luto permanente, y caminaba con un bastón de madera oscura que, según los rumores, ocultaba una hoja de acero. Don Aurelio había heredado la fortuna familiar a los 25 años, tras la muerte de su padre, en circunstancias que los documentos no aclaran. Estaba casado con dona Fernanda, una mujer de otra familia terrateniente con la que tuvo 5 hijos, 4 varones y una mujer. Las descripciones de don Aurelio son contradictorias. Algunos lo recordaban como un hombre generoso, que perdonaba deudas en tiempos difíciles y financiaba la educación de niños pobres. Otros lo describían como un tirano frío, capaz de destruir a cualquiera que se cruzara en su camino. Un antiguo empleado, entrevistado décadas después, ofreció quizás la descripción más honesta. Don Aurelio era 2 hombres, el que mostrabas al pueblo y el que mostrabas a puerta cerrada. El primero era un caballero, el segundo era algo que prefiero no recordar. Capítulo 4. Los primeros rumores. Los rumores sobre los Mendoza comenzaron a circular mucho antes de que existieran pruebas de nada. Se decía que la fortuna familiar no provenía solo de la agricultura, sino de negocios turbios, contrabando, usura, apropiación de tierras mediante artimañas legales o amenazas directas. Se decía que don Aurelio había arruinado a familias enteras, comprando sus deudas y ejecutándolas sin piedad. Pero los rumores más oscuros hablaban de otra cosa. Hablaban de personas que desaparecían, trabajadores que abandonaban sus puestos sin cobrar su último salario, arrendatarios que dejaban sus casas en medio de la noche, familias enteras que simplemente dejaban de estar. Nadie podía probar nada. Las desapariciones siempre tenían explicaciones plausibles. El trabajador se había ido a buscar fortuna a otra parte, el arrendatario había huido de sus deudas, la familia había emigrado a la ciudad. Y si alguien tenía dudas, no las expresaba en voz alta. Porque había algo que todos en Santa Elena sabían, aunque nadie lo dijera. Los que hablaban mal de los Mendoza tendían a tener mala suerte. Una mala suerte que a veces era permanente. Capítulo 5. El caso de Jacinto Herrera, 1872. El primer caso documentado que encontramos en los archivos data de 1872. Jacinto Herrera era un pequeño agricultor que tenía una parcela de tierra en los límites de las propiedades de los Mendoza. Era una parcela modesta,
heredada de su padre, que Jacinto cultivaba con la ayuda de su esposa y sus 3 hijos. El problema era que esa parcela incluía un manantial, el único manantial de la zona que no pertenecía a los Mendoza. Según los documentos, don Aurelio ofreció comprar la parcela de Jacinto en varias ocasiones. Las ofertas eran generosas, pero Jacinto se negaba. Esa tierra era de su familia, Decia. No la vendería por ningún precio. En marzo de 1872, la casa de Jacinto Herrera ardió durante la noche. El incendio destruyó todo: la casa, el granero, las herramientas. Jacinto, su esposa y sus 3 hijos murieron en las llamas. El juez de paz determinó que el incendio había sido un accidente, una vela mal apagada, dijo. Una tragedia, pero nada más. Nadie fue acusado. Nadie fue investigado. Un mes después, la parcela de Jacinto Herrera, incluyendo el manantial, fue adquirida por la familia Mendoza en una subasta por deudas impagas. Don Aurelio fue el único postor. Capítulo 6. El patrón. El caso de Jacinto Herrera no fue único. Fue el primero de muchos. A lo largo de las siguientes décadas, encontramos en los archivos al menos 15 casos similares. Personas que tenían conflictos con los Mendoza y que poco después sufrían desgracias de diversa índole. Incendios que destruían casas y negocios. Accidentes que dejaban a trabajadores incapacitados o muertos. Desapariciones de personas que nunca eran encontradas. Muertes súbitas de origen natural que nadie cuestionaba. En todos los casos, el patrón era similar. Había un conflicto con la familia Mendoza, ya fuera por tierras, por deudas, por ofensas percibidas, y poco después, la persona involucrada sufría una tragedia que resolvía el conflicto a favor de los Mendoza. Las investigaciones, cuando las había, siempre llegaban a la misma conclusión: accidente, desgracia, voluntad de Dios. Nunca había culpables, nunca había justicia, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a señalar el patrón, porque hacerlo habría sido acusar a los Mendoza, y acusar a los Mendoza era algo que nadie en Santa Elena estaba dispuesto a hacer. Segunda parte. Los crímenes. Capítulo 7. Testimonios fragmentarios. Los testimonios que hemos podido reunir sobre los crímenes atribuidos a los Mendoza son fragmentarios, contradictorios y frecuentemente anónimos. Algunos provienen de antiguos empleados que hablaron décadas después, cuando ya estaban lejos de Santa Elena y sentían que podían hacerlo con seguridad. Otros provienen de cartas privadas, diarios personales, documentos que nunca fueron pensados para ser públicos. Ninguno de estos testimonios constituye prueba legal. Todos deben ser tomados con cautela, pero juntos pintan un cuadro inquietante de lo que sucedía en Santa Elena bajo la sombra de los Mendoza. Un antiguo capataz de la hacienda Mendoza escribió en su diario en 1885: «Esta noche enterramos al pen que intentó huir. Don Aurelio ordenó que lo persiguieran y cuando lo encontraron ya estaba muerto. Dijeron que se había caído al barranco, pero yo vi las marcas en su cuello. No escribo esto para que nadie lo lea. Escribo porque necesito recordar que esto es real, que no estoy loco, que las cosas que veo de verdad están pasando». Una mujer que trabajó como criada en la casa principal contó, muchos años después: «Había una habitación en el sótano a la que nadie podía entrar. Una vez, una de las nuevas criadas abrió la puerta por error. La despidieron esa misma noche y nunca la volvimos a ver. Las otras criadas decían que se había ido al pueblo vecino, pero yo no lo creo. Creo que vio algo que no debía ver». Capítulo 8. El caso de la familia Rivas, 1879. Los Rivas eran una familia de comerciantes que habían llegado a Santa Elena en 1875, buscando establecerse en un pueblo con potencial de crecimiento. Eran gente emprendedora.
Abrieron una tienda de abarrotes en la plaza principal y poco a poco fueron expandiendo su negocio. Compraban productos a los agricultores locales y los vendían a mejor precio que los Mendoza, que hasta entonces habían monopolizado el comercio de la región. Al principio, los Mendoza no prestaron atención a los Rivas. Eran recién llegados, forasteros, sin conexiones ni influencia. Pero cuando el negocio de los Rivas empezó a crecer, cuando empezaron a quitarles clientes, la actitud cambió. En 1878, la tienda de los Rivas sufrió un robo. Desapareció toda la mercancía, todo el dinero, incluso los muebles. El jefe de policía investigó durante una semana y declaró que había sido obra de bandidos que pasaban por la zona. Los Rivas reconstruyeron su negocio con ahorros y préstamos. En 1879 volvieron a abrir. 3 meses después, la tienda ardió. Esta vez, el patriarca de la familia, Eusebio Rivas, murió en el incendio. Su viuda y sus hijos abandonaron Santa Elena al día siguiente, dejando atrás todo lo que poseían. La tienda nunca fue reconstruida. El terreno donde estaba fue comprado por los Mendoza un año después. Capítulo 9. Las denuncias que desaparecen. En los archivos judiciales de la región encontramos referencias a denuncias que nunca llegaron a juicio. En 1881, un agricultor llamado Ramón Fuentes presentó una denuncia formal acusando a empleados de los Mendoza de haberlo golpeado y amenazado de muerte. La denuncia fue registrada, se asignó un juez, se programó una audiencia. La audiencia nunca se celebró. Ramón Fuentes retiró su denuncia 2 semanas después, alegando que había sido un malentendido. El expediente fue archivado. Según testimonios posteriores, Ramón Fuentes retiró la denuncia después de que su hija de 14 años desapareciera durante 3 días. La niña reapareció sin explicar dónde había estado ni qué le había pasado. Ramón nunca volvió a hablar del incidente. Este patrón se repite en otros casos. Denuncias formales que son retiradas antes de llegar a juicio. Testigos que cambian su testimonio. Acusadores que de repente deciden que todo fue un error. Y detrás de cada retractación, si se busca con cuidado, hay una amenaza implícita. Una visita nocturna, un familiar que desaparece temporalmente, un mensaje que no necesitaba palabras para ser entendido. Capítulo 10. Los hijos de don Aurelio. Don Aurelio Mendoza tuvo 4 hijos varones: Eduardo, el primogénito; Felipe, el segundo; Gonzalo, el tercero; y Arturo, el menor. Cada uno de ellos jugaba un papel en el sistema familiar. Eduardo, nacido en 1860, era el heredero designado. Administraba las tierras, negociaba con los compradores, representaba a la familia en actos públicos. Era el rostro presentable de los Mendoza, el que se codeaba con políticos y hacía donaciones a obras de caridad. Felipe, nacido en 1862, era el violento. Según los testimonios, era el encargado de las tareas que requerían intimidación directa. Tenía fama de cruel, de disfrutar causando dolor. Los trabajadores de la hacienda lo temían más que a don Aurelio. Gonzalo, nacido en 1865, era el silencioso. Nadie sabía exactamente qué hacía, pero estaba presente en todos los momentos clave. Algunos testimonios lo describen como el cerebro de las operaciones más oscuras de la familia. Arturo, el menor, nacido en 1870, era diferente. Había estudiado en la capital, tenía ideas modernas y, según algunos rumores, desaprobaba los métodos de su familia. Pero su desaprobación nunca se tradujo en acción. Permaneció en silencio, beneficiándose del sistema que decía despreciar. Juntos, los 4 hermanos formaban una maquinaria eficiente, cada uno con su función, cada uno complementando a los otros, y detrás de ellos, don Aurelio, el patriarca, moviendo los hilos. Capítulo 11. El caso de Mercedes Aguirre, 1884.
Mercedes Aguirre era una mujer de 30 años, viuda, que vivía con su hijo de 10 en una casa pequeña en las afueras de Santa Elena. Su esposo había sido trabajador de los Mendoza. Había muerto en un accidente en el campo 3 años antes, dejando a Mercedes sola con el niño. Mercedes sobrevivía lavando ropa para familias del pueblo y cosiendo vestidos. En 1884, Mercedes fue vista saliendo de la hacienda Mendoza en horas de la noche. Los rumores empezaron a circular, que tenía una relación con alguno de los hijos de don Aurelio, que la pagaban por su silencio sobre algo que sabía demasiado. Un mes después, Mercedes Aguirre desapareció. Su hijo fue encontrado solo en la casa, sin saber dónde estaba su madre. El niño fue enviado a un orfanato en la capital. Mercedes nunca apareció. No hubo investigación formal, no hubo búsqueda. El juez de paz determinó que Mercedes había abandonado a su hijo, probablemente para irse con algún hombre. El caso fue cerrado. Pero años después, un trabajador que estaba construyendo un nuevo camino en las tierras de los Mendoza encontró restos humanos enterrados en una zanja. Los restos nunca fueron identificados formalmente. El hallazgo no fue reportado a las autoridades. El trabajador que los encontró abandonó Santa Elena poco después. Antes de irse le contó a un conocido. Era una mujer, podía ver por la ropa. Y había algo más, un medallón con una foto de un niño. Capítulo 12. El miedo colectivo. Para mediados de los años 1880, el miedo a los Mendoza se había convertido en algo tangible en Santa Elena. Nadie pronunciaba el apellido en voz alta si podía evitarlo. Los padres enseñaban a sus hijos a bajar la mirada cuando pasaba algún miembro de la familia. Los comerciantes ofrecían descuentos sin que se los pidieran. Los trabajadores aceptaban condiciones que en otro lugar habrían provocado rebeliones. Era un miedo que no necesitaba ser explicado. Todos sabían de alguien que había desaparecido, que había sufrido un accidente, que había tenido que huir. Y todos sabían que detrás de esas desgracias estaba la sombra de una familia que nadie se atrevía a nombrar. Un párroco que sirvió en Santa Elena durante esos años escribió en una carta a su obispo: «Esta comunidad vive bajo un yugo que no es de Dios. Hay una familia aquí, cuyo nombre no escribiré por prudencia, que ha convertido el miedo en religión. La gente no reza por salvación, reza por no llamar la atención de quienes pueden destruirlos. Y yo, que debería ser su pastor, no puedo hacer nada más que presenciar su sufrimiento en silencio, porque sé que si hablo, compartiré su destino». El obispo nunca respondió la carta, o si lo hizo, la respuesta no se conserva. El miedo se manifestaba de formas sutiles, pero constantes. Los niños aprendían desde pequeños que había calles por las que no debían caminar, casas a las que no debían acercarse, nombres que no debían pronunciar. Las madres contaban historias de el hombre del bastón para asustar a los desobedientes, sin saber que estaban perpetuando el terror de una familia real. Los días de mercado, cuando los Mendoza bajaban al pueblo a supervisar sus negocios, las calles se vaciaban. Los comerciantes cerraban sus puestos, las familias se encerraban en sus casas. Era como si un viento helado recorriera Santa Elena, un viento que todos sentían pero nadie mencionaba. Capítulo 13. Los que intentaron resistir. No todos se sometieron sin luchar. A lo largo de los años, hubo personas que intentaron resistir el poder de los Mendoza, que se negaron a aceptar su dominio como algo inevitable. Sus historias, fragmentarias y tristes, nos muestran el costo de la resistencia. En 1876, un grupo de trabajadores de la hacienda Mendoza intentó organizar una protesta contra las condiciones laborales. Pedían mejores salarios, menos horas de trabajo, trato más humano. Eligieron como líder a un hombre llamado Prudencio Alvarado,
un jornalero respetado por su honestidad y valentía. La protesta nunca llegó a realizarse. La noche antes de la fecha acordada, Prudencio Alvarado desapareció. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un barranco, con heridas que el médico atribuyó a una caída accidental. Los demás trabajadores abandonaron sus planes. Varios de ellos huyeron de Santa Elena en las semanas siguientes, temiendo represalias. En 1883, una viuda llamada Esperanza Gutiérrez se negó a vender su pequeña parcela de tierra a los Mendoza. Era una parcela sin valor especial, pero Esperanza la consideraba su único legado para sus hijos. «Esta tierra es de mi familia», decía. «No la venderé por ningún precio». Los Mendoza aumentaron la presión, le negaron crédito, le cerraron las puertas de los comercios que controlaban, convencieron a sus vecinos de que la aislaran. Esperanza resistió durante meses, viviendo de lo que podía cultivar en su propia tierra. Un día, su pozo amaneció contaminado con algo que mató a sus animales y enfermó a sus hijos. Esperanza vendió la tierra esa misma semana y abandonó Santa Elena para siempre. Capítulo 14. Las víctimas olvidadas. ¿Cuántas víctimas hubo? Nadie lo sabe con certeza. Los archivos mencionan casos específicos, pero estos son solo los que dejaron algún rastro documental. Por cada caso registrado, probablemente hubo muchos más que nunca fueron documentados. Trabajadores que desaparecían sin que nadie reportara su ausencia. Familias de arrendatarios que se iban en medio de la noche y nunca eran vistas de nuevo. Viajeros que pasaban por Santa Elena y no llegaban a su destino. Mujeres que eran vistas por última vez cerca de las propiedades de los Mendoza. No tenemos nombres para todas estas personas. No tenemos rostros, historias, familias que los lloraran. Son sombras en los márgenes de la historia, existencias borradas tan completamente que ni siquiera sabemos que existieron. Pero existieron, vivieron, amaron, sufrieron y murieron. Y su único crimen fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, bajo la sombra de la familia equivocada. Tercera parte. El sistema, capítulo 15. La red de complicidad. Los Mendoza no actuaban solos. Tenían una red de cómplices que hacía posible su impunidad. El juez de paz, como mencionamos, era pariente de la familia, pero había más. El jefe de policía debía su puesto a los Mendoza. El notario público era empleado suyo. El médico del pueblo recibía un estipendio mensual de la hacienda. El párroco comía en su mesa y dependía de sus donaciones para mantener la iglesia. Cada uno de estos hombres jugaba un papel en el sistema. El juez archivaba denuncias. El jefe de policía no investigaba. El notario falsificaba documentos. El médico firmaba certificados de defunción que nadie cuestionaba. El párroco ofrecía la absolución y el silencio del confesionario. No eran malas personas, necesariamente. Muchos de ellos probablemente se justificaban pensando que no tenían opción, que era mejor cooperar que resistir, que las víctimas de alguna forma se lo habían buscado. Pero su cooperación era lo que hacía posible los crímenes. Sin el juez que archivaba, sin el policía que no investigaba, sin el médico que firmaba, los Mendoza habrían sido vulnerables. Con ellos eran intocables. Capítulo 16. Los mecanismos del control. El control de los Mendoza sobre Santa Elena operaba a través de múltiples mecanismos, algunos visibles y otros ocultos. El primero era económico. Como principales empleadores y prestamistas de la región, tenían el poder de dar o quitar el sustento de cualquier familia. Un trabajador despedido de sus tierras difícilmente encontraría empleo en otro lugar. Un comerciante que perdiera su crédito estaba condenado a la ruina. El segundo era social. Los Mendoza decidían quién era respetable y quién no, quién merecía ser invitado a eventos importantes, quién podía casar a sus hijos con familias decentes.
Ser excluido de su círculo significaba ser marginado de toda la sociedad de Santa Elena. El tercero era informativo. Tenían ojos y oídos en todas partes, sirvientes leales, informantes pagados, vecinos que reportaban conversaciones a cambio de favores. Nada de lo que se decía en Santa Elena escapaba a su conocimiento. Y saber que eran vigilados hacía que la gente se vigilara a sí misma. El cuarto era violento. Aunque la violencia directa era el último recurso, todos sabían que existía. Los ejemplos estaban ahí para quien quisiera verlos. Las casas quemadas, los accidentes convenientes, las desapariciones sin explicación. No hacía falta ejercer la violencia constantemente. Bastaba con que todos supieran que era posible. Estos 4 mecanismos funcionaban juntos, reforzándose mutuamente. El control económico generaba dependencia. El control social generaba conformidad. El control informativo generaba paranoia. El control violento generaba terror. Y el resultado era un pueblo completo sometido a la voluntad de una sola familia. Capítulo 17. El dinero. El poder de los Mendoza se sustentaba en el dinero. Controlaban la economía de Santa Elena de formas que iban más allá de la simple propiedad de tierras. Eran los principales prestamistas de la región, ofreciendo créditos a agricultores que no podían obtenerlos en ningún otro lugar. Los intereses eran altos, las condiciones leoninas, pero los campesinos no tenían opción. Cuando alguien no podía pagar, los Mendoza ejecutaban la deuda sin piedad. Tierras, casas, ganado, herramientas, todo pasaba a manos de la familia, y si el deudor protestaba, si buscaba ayuda legal, si intentaba resistirse, bueno, ya sabemos lo que pasaba con los que se resistían. Este sistema de deuda era una forma de control tan efectiva como la violencia directa. Mantenía a la población en una dependencia permanente, incapaz de acumular riqueza o de escapar del ciclo de pobreza. Y los que intentaban romper el ciclo, los que buscaban alternativas, los que se atrevían a competir con los Mendoza, terminaban como los Rivas. Era un sistema perfecto, económico, social, político, todo entrelazado para beneficiar a una sola familia, y sostenido por el miedo de todos los demás. Capítulo 16. Las investigaciones interrumpidas. A lo largo de los años, hubo varios intentos de investigar a los Mendoza desde fuera de Santa Elena. En 1887, un fiscal de la capital recibió una denuncia anónima sobre crímenes graves cometidos en la región. El fiscal envió a un inspector a investigar. El inspector pasó 2 semanas en Santa Elena. Interrogó a testigos, revisó documentos, visitó las propiedades de los Mendoza. Según su informe preliminar, encontró indicios serios de actividad criminal. El informe final nunca fue presentado. El inspector fue transferido a otra jurisdicción antes de completar su investigación. El caso fue archivado por falta de pruebas suficientes. En 1893, un periódico de la capital publicó un artículo sobre las condiciones de los trabajadores rurales en la región. El artículo mencionaba, sin nombrar directamente a los Mendoza, prácticas abusivas por parte de terratenientes influyentes. Una semana después, el periódico publicó una retractación. El director del periódico dimitió poco después. El periodista que había escrito el artículo abandonó la profesión. En 1901, un nuevo juez fue asignado al distrito. Era un hombre joven, idealista, que había prometido limpiar la región de corrupción. Duró 6 meses en el puesto. Renunció alegando razones de salud y se mudó a otro país. Cada intento de investigación terminaba igual, interrumpido, archivado, olvidado. El sistema se protegía a sí mismo. Capítulo 17. Los empleados que hablaron. A pesar del miedo,
Hubo empleados de los Mendoza que eventualmente hablaron. Sus testimonios fueron recogidos años después, cuando ya estaban lejos de Santa Elena, cuando sentían que podían hacerlo con relativa seguridad. Ninguno de ellos usó su nombre real. Todos temían represalias, incluso décadas después. Un hombre que trabajó como mozo de cuadra en la hacienda durante los años 1880 contó: había noches en que nos ordenaban ensillar caballos y preparar carruajes, pero no nos decían para qué. Salíamos hacia el monte, siempre por caminos secundarios, siempre de noche. A veces íbamos solos, a veces había bultos en el carruaje, bultos que no se movían. Yo nunca pregunté qué eran. Sabía que preguntar era peligroso. Una mujer que trabajó en la cocina de la casa principal durante la misma época declaró: a veces había huéspedes que llegaban y no se iban, gente que venía a negociar con don Aurelio, gente que le debía dinero, gente que había hecho algo que lo enfurecía. Le servíamos la cena, y a la mañana siguiente ya no estaban. Sus cosas seguían en las habitaciones, pero ellos habían desaparecido. Nadie preguntaba, nadie quería saber. Capítulo 18. La habitación del sótano. Varios testimonios mencionan una habitación en el sótano de la casa principal de los Mendoza. Nadie sabe exactamente qué había en esa habitación. Los empleados tenían prohibido acercarse. La puerta siempre estaba cerrada con llave y solo los miembros de la familia tenían acceso. Pero los rumores circulaban. Algunos decían que era una cámara de tortura, donde los Mendoza interrogaban a quienes los habían ofendido. Otros decían que era una prisión improvisada, donde mantenían a personas que habían desaparecido. Otros más sugerían algo peor, que era el lugar donde los bultos de los carruajes nocturnos terminaban su viaje. Una criada que trabajó en la casa a principios del siglo XX afirmó haber bajado al sótano una vez, por error. Estaba buscando un barril de vino para una cena. Bajé las escaleras y me equivoqué de puerta. Lo que vi no lo puedo describir. Había manchas en el suelo, manchas oscuras, y había cadenas en la pared. Cadenas con grilletes. Salí corriendo y nunca volví a bajar, pero esas imágenes me persiguieron el resto de mi vida. Cuarta parte. El clímax. Capítulo 19. La muerte de don Aurelio, 1902. Don Aurelio Mendoza murió en abril de 1902, a los 67 años. La causa oficial de muerte fue un ataque al corazón. Murió en su cama, rodeado de su familia, atendido por el médico del pueblo que tanto le debía. El funeral fue el evento social del año en Santa Elena. Asistieron políticos de la capital, empresarios de la región, sacerdotes de parroquias vecinas. El párroco pronunció un sermón donde calificó a don Aurelio como un pilar de la comunidad, un benefactor de los pobres, un ejemplo de virtud cristiana. Los habitantes de Santa Elena asistieron en masa, no por afecto, sino por obligación. Nadie se atrevió a faltar, pero mientras el féretro bajaba a la tumba, algo curioso sucedió. Según varios testigos, una mujer anciana, vestida de negro, se abrió paso entre la multitud y escupió sobre la tumba abierta. «¡Que te pudras en el infierno!», gritó la mujer antes de ser arrastrada por los guardias. Nadie supo quién era. Nadie la había visto antes en Santa Elena. Desapareció antes de que pudieran interrogarla. Algunos dijeron que era el fantasma de alguna víctima. Otros, que era una loca que había confundido el funeral con otro. Pero quienes la vieron de cerca recordaban sus ojos. Ojos llenos de un odio que solo puede nacer del sufrimiento personal. Capítulo 20. La nueva generación. Con la muerte de don Aurelio, el poder pasó a sus hijos. Eduardo, el primogénito, se convirtió en el nuevo patriarca, pero el poder real se fragmentó. Cada hermano quería su parte
y las tensiones que habían permanecido ocultas bajo la autoridad del padre comenzaron a salir a la superficie. Felipe, el violento, quería continuar con los métodos tradicionales. Gonzalo, el silencioso, prefería un enfoque más sutil. Arturo, el moderno, abogaba por reformas que los demás consideraban traición a la familia. Los siguientes años fueron un periodo de conflicto interno. Los hermanos competían entre sí, se aliaban y se traicionaban. Usaban los recursos de la familia para socavar a los demás. Y mientras tanto, el sistema que habían heredado empezaba a mostrar grietas. Capítulo 21. El caso de la familia del médico, 1908. En 1908 ocurrió algo que nunca antes había pasado. Un miembro del círculo interno de los Mendoza se volvió contra ellos. El médico del pueblo, don Emiliano Vargas, había servido a la familia durante más de 20 años. Había firmado certificados de defunción sin preguntas. Había atendido heridas que claramente no eran accidentes. Había guardado silencio sobre todo lo que veía. Pero en 1908 algo cambió. Según los fragmentos que hemos podido reunir, don Emiliano descubrió que su propia hija, una joven de 19 años, había sido deshonrada por Felipe Mendoza. La muchacha estaba embarazada y Felipe se negaba a reconocer al hijo o a casarse con ella. Don Emiliano, por primera vez en su vida, desafió a los Mendoza. Exigió que Felipe cumpliera con su deber. Amenazó con revelar lo que sabía sobre la familia si no lo hacían. La respuesta fue rápida y brutal. Una noche de septiembre de 1908, la casa del médico ardió. Don Emiliano, su esposa, su hija embarazada y 2 hijos menores murieron en el incendio. Solo sobrevivió una criada que dormía en una habitación separada. El juez determinó que el incendio había sido un accidente. Una lámpara de aceite volcada, dijo. Trágico, pero nadie era responsable. La criada que sobrevivió huyó de Santa Elena esa misma noche. Antes de irse, le dijo a una vecina: «Yo los vi. Vi a los hombres que rodearon la casa. Vi cómo trabaron las puertas desde afuera. Escuché los gritos y vi al señor Felipe parado en la calle, mirando cómo ardía todo. Estaba sonriendo». Capítulo 23. La denuncia, que casi funcionó. La muerte de la familia del médico fue demasiado para algunas personas. Un grupo de ciudadanos de Santa Elena, liderados por el maestro de la escuela, un hombre llamado Joaquín Torres, decidió actuar. Redactaron una denuncia formal, firmada por 12 personas, acusando a Felipe Mendoza del incendio y de otros crímenes. La denuncia fue enviada directamente al gobernador de la provincia, saltándose las autoridades locales que sabían corruptas. Incluía testimonios, fechas, nombres. Era el documento más completo que jamás se había reunido contra los Mendoza. El gobernador respondió. Envió a un investigador especial, un hombre de su confianza, llamado Alberto Montes, para examinar el caso. El investigador llegó a Santa Elena en noviembre de 1908, con órdenes de llegar al fondo del asunto. Montes era un hombre de 45 años, con experiencia en casos difíciles y reputación de incorruptible. Había resuelto casos de corrupción en otras provincias, había enfrentado a terratenientes poderosos, había demostrado que la ley podía llegar incluso a los lugares más remotos. Durante 2 meses, el investigador trabajó en el caso. Interrogó testigos, revisó documentos, visitó la escena del incendio. Habló con la criada que había sobrevivido, con vecinos que habían visto cosas, con antiguos empleados de los Mendoza que estaban dispuestos a hablar bajo promesa de protección. Según sus informes preliminares, había encontrado evidencia suficiente para acusar a Felipe Mendoza de homicidio múltiple. Pero eso no era todo. Montes estaba empezando a descubrir otros crímenes, otros cuerpos, otras víctimas que nunca habían sido documentadas.
En una carta a su esposa fechada en diciembre de 1908, escribió: «Lo que he descubierto aquí supera todo lo que imaginaba. Esta familia ha actuado durante décadas con total impunidad, protegida por una red de complicidad que llega hasta los niveles más altos del gobierno provincial. Pero tengo pruebas y pienso usarlas. Cuando regrese, esta familia responderá por sus crímenes». No regreso. Capítulo 24. La muerte del investigador. En enero de 1909, Alberto Montes fue encontrado muerto en su habitación de hotel. La causa oficial de muerte fue suicidio. Se había disparado en la sien con su propia arma, decía el informe policial. Había dejado una nota supuestamente escrita de su puño y letra, donde confesaba haber inventado evidencias contra los Mendoza por motivos personales y pedía perdón por el daño causado. La nota era absurda. Montes no tenía ningún motivo personal contra los Mendoza, nunca los había conocido antes de este caso, y su reputación de integridad hacía imposible que hubiera fabricado evidencias. Pero la versión oficial fue aceptada sin cuestionamientos. El jefe de policía local firmó el informe. El juez de paz lo validó. El médico certificó la causa de muerte. El sistema funcionó a la perfección. La esposa de Montes, al recibir la noticia, viajó a Santa Elena para reclamar el cuerpo y las pertenencias de su esposo. Cuando llegó, descubrió que el cuaderno de notas de Montes, donde había registrado todas sus investigaciones, había desaparecido. Las autoridades dijeron que no sabían nada al respecto. La viuda intentó obtener justicia. Escribió al gobernador, a periódicos, a organizaciones cívicas, pero sus cartas fueron ignoradas o respondidas con evasivas. El caso fue cerrado oficialmente y nadie estaba dispuesto a reabrirlo. Antes de abandonar Santa Elena, la viuda visitó a Joaquín Torres, el maestro que había liderado la denuncia original. Lo encontró preparando sus maletas, listo para huir del pueblo. «Lo mataron», le dijo la viuda. «Lo mataron porque estaba descubriendo la verdad». Torres la miró con ojos llenos de miedo y tristeza. «Lo sé», respondió. «Y si no me voy ahora, me matarán a mí también». Capítulo 25. El expediente sellado. El expediente del caso del médico y la investigación posterior fue sellado por orden judicial en 1909. La orden fue firmada por un juez de la capital, un hombre con conocidas conexiones con familias terratenientes de la región. La justificación oficial era proteger la honra de ciudadanos inocentes contra acusaciones infundadas. El expediente permaneció sellado durante décadas. Cuando finalmente fue abierto, en los años 1970, se descubrió que estaba incompleto. Faltaban páginas enteras, testimonios clave, el informe preliminar del investigador. Lo que quedaba era suficiente para reconstruir los hechos básicos, pero no para establecer responsabilidades. Alguien había limpiado el expediente. Alguien había eliminado la evidencia que podría haber llevado a los Mendoza ante la justicia. ¿Quién? No lo sabemos. El sistema se protegió a sí mismo una vez más. Capítulo 24. Las últimas víctimas. Después de 1909, los crímenes de los Mendoza continuaron, pero con menor frecuencia. Quizás fue el susto de la denuncia, que había llegado más lejos que ninguna otra. Quizás fue el cambio generacional, con los viejos métodos dando paso a formas de control menos visibles. Quizás simplemente ya no había tantos obstáculos que eliminar, pero hubo víctimas adicionales. En 1912, un periodista que había estado investigando a la familia fue encontrado ahogado en un río. Accidente, dijeron. En 1915, una mujer que afirmaba ser hija ilegítima de Gonzalo Mendoza y exigía reconocimiento desapareció sin dejar rastro. En 1918, el anciano que habló con el periodista de la capital, el que dijo que los Mendoza hacen que la gente deje de existir, murió de forma súbita 2 días después de la entrevista. Ataque al corazón, dijeron. Cada muerte,
Cada desaparición seguía el mismo patrón: conflicto con los Mendoza, tragedia, silencio oficial, caso cerrado. Quinta parte: la decadencia. Capítulo 25. El principio del fin. La decadencia de los Mendoza comenzó, irónicamente, no por la justicia, sino por ellos mismos. Los conflictos entre los hermanos se intensificaron después de 1910. Pleitos legales por la herencia, acusaciones mutuas de mala administración, alianzas con enemigos de la familia. Lo que había sido una maquinaria unificada de poder se convirtió en una guerra civil. Eduardo, el patriarca nominal, perdió el control de la situación. Felipe actuó cada vez más por su cuenta, cometiendo excesos que ponían en riesgo a toda la familia. Gonzalo se distanció, mudándose a la capital. Arturo simplemente desapareció, según algunos hacia Europa, según otros hacia una muerte temprana que la familia ocultó. Las tierras empezaron a venderse para pagar deudas y litigios. Los negocios fueron mal administrados. Los empleados leales de antaño fueron reemplazados por oportunistas que no tenían la misma discreción. Para 1920, la fortuna de los Mendoza se había reducido a una fracción de lo que había sido. La casa principal de Santa Elena seguía en pie, pero estaba deteriorada, con habitaciones cerradas y jardines sin cuidar. Capítulo 28. La muerte de Felipe, 1919. Felipe Mendoza, el más temido de los hermanos, murió en 1919. Las circunstancias de su muerte son confusas. Según la versión oficial, fue un accidente de caza. Se disparó a sí mismo mientras limpiaba un rifle. Pero había rumores de que la muerte no había sido accidental. Algunos decían que había sido un suicidio, motivado por problemas económicos y el declive de la familia. Otros sugerían que había sido asesinado por alguien que buscaba venganza, quizás algún familiar de sus muchas víctimas. Y había una tercera teoría, más oscura, que había sido asesinado por sus propios hermanos, que ya no podían controlar sus excesos y temían que sus acciones terminaran destruyendo lo que quedaba de la familia. Fuera cual fuera la verdad, la muerte de Felipe generó reacciones encontradas en Santa Elena. Oficialmente, fue llorado como un ciudadano prominente, un miembro de una familia respetable. El párroco ofició una misa solemne, los comerciantes cerraron sus tiendas en señal de duelo, las autoridades enviaron condolencias formales. Pero en privado hubo celebraciones silenciosas. Familias que habían sufrido bajo el poder de Felipe brindaron a puerta cerrada. Viudas que habían perdido esposos en accidentes encendieron velas de agradecimiento. Huérfanos que habían crecido sin padres sintieron, por primera vez, que había algo parecido a la justicia en el mundo. Un anciano del pueblo, años después, recordaba esa noche. Yo estaba en la cantina cuando llegó la noticia. El cantinero, que era un hombre tímido que nunca decía nada, sirvió una ronda gratis para todos. Nadie dijo por qué, nadie tuvo que decirlo, todos sabíamos. Capítulo 29. Los últimos años. Los años posteriores a la muerte de Felipe fueron de rápida decadencia para los Mendoza. Eduardo, el patriarca nominal, perdió el control de los negocios familiares. Sin la fuerza bruta de Felipe para respaldar sus decisiones, los deudores dejaron de pagar. Los trabajadores empezaron a exigir mejores condiciones. Los competidores se atrevieron a desafiar el monopolio que los Mendoza habían mantenido durante décadas. Gonzalo, que siempre había preferido la sombra, se mudó a la capital en 1920. Vendió su parte de la herencia familiar a precios de liquidación y cortó todos los lazos con Santa Elena. Según algunos testimonios, cambió de nombre y nunca volvió a mencionar a su familia. De Arturo, el hermano menor, las noticias eran confusas. Algunos decían que había emigrado a Europa antes de la guerra y nunca había regresado.
Otros aseguraban que había muerto en circunstancias misteriosas, quizás víctima de la misma violencia que su familia había sembrado durante generaciones. La verdad es que simplemente desapareció, como tantas otras personas habían desaparecido bajo la sombra de los Mendoza. La única hermana, Catalina, que había vivido toda su vida en silencio, se retiró a un convento en 1921. Según quienes la conocieron en sus últimos años, pasó el resto de su vida rezando por las almas de los que mi familia dañó. Murió en 1945, sin haber revelado nunca los secretos que sin duda conocía. Capítulo 20X. El Éxodo. En los años siguientes, los Mendoza fueron abandonando Santa Elena uno a uno. Eduardo murió en 1921, enfermo y empobrecido, en una habitación alquilada en la capital. Gonzalo vendió sus últimas propiedades y emigró a otro país, donde murió en la anonimato. De Arturo nunca más se supo. La generación siguiente, los hijos y nietos de los hermanos, se dispersó por diferentes lugares. Algunos cambiaron de apellido, avergonzados del legado familiar. Otros intentaron reinventarse, negando cualquier conexión con Santa Elena. Para 1930 no quedaba ningún Mendoza en el pueblo. La casa principal fue vendida a un comerciante de la capital que la convirtió en hotel. Las tierras fueron parceladas y vendidas a diferentes compradores. El imperio que había tardado generaciones en construirse se derrumbó en menos de 20 años. Capítulo 28. El silencio. Pero el fin de los Mendoza no trajo justicia. Ningún miembro de la familia fue jamás procesado por los crímenes cometidos durante décadas. Ninguna víctima fue reconocida oficialmente. Ningún expediente fue reabierto. Los habitantes de Santa Elena, liberados del miedo, tampoco hablaron. Quizás era costumbre. Quizás era vergüenza por haber tolerado durante tanto tiempo lo que habían tolerado. Quizás simplemente querían olvidar. El apellido Mendoza se convirtió en algo que no se mencionaba. Los viejos que recordaban bajaban la voz si alguien preguntaba. Los jóvenes crecían sin saber qué había pasado, solo con una vaga sensación de que algo malo había ocurrido, algo de lo que era mejor no hablar. El silencio se convirtió en la última victoria de los Mendoza. Y habían logrado lo que siempre habían querido: que sus crímenes fueran olvidados, que sus víctimas dejaran de existir no solo físicamente, sino en la memoria colectiva. Capítulo 29. Los archivos sobrevivientes. Lo que sabemos hoy sobre los Mendoza proviene de fragmentos. El cuaderno del periodista que visitó Santa Elena en 1918. Cartas privadas encontradas en desvanes y mercados de antigüedades. Testimonios orales recogidos por historiadores décadas después. Fragmentos de expedientes judiciales que escaparon a la destrucción. Ninguno de estos documentos es completo, ninguno cuenta la historia entera. Son pedazos de un rompecabezas que nunca podremos armar completamente, pero son suficientes para saber que los crímenes ocurrieron, que las víctimas existieron, que el sistema de impunidad fue real. El cuaderno del periodista, en particular, es un documento revelador. Contiene descripciones detalladas de más de 15 casos, entrevistas con testigos que nunca habían hablado antes, y reflexiones sobre lo que significa vivir bajo el dominio del terror. En una de las últimas páginas, el periodista escribió: «He pasado 3 semanas en este pueblo y lo que he visto me perseguirá el resto de mi vida. No es solo la violencia lo que me perturba, sino el silencio de la gente que sabe pero no habla. El silencio de las autoridades que podrían actuar pero no lo hacen. El silencio que envuelve todo como una mortaja que borra los crímenes como si nunca hubieran ocurrido». Y luego añadió: «Escribo este cuaderno porque alguien tiene que recordar,
porque las víctimas merecen ser nombradas, aunque yo solo conozca algunos de sus nombres. Porque el silencio es complicidad, y yo me niego a ser cómplice. Capítulo 20X. Las voces perdidas. Entre los documentos que se conservan, hay cartas de familiares que buscaban a sus seres queridos. Una madre escribió en 1889, buscando a su hijo. Mi hijo Ramón salió de casa hace 6 meses para trabajar en la región. No he vuelto a saber de él. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Un hermano escribió en 1903, buscando a su hermana. Mi hermana Lucía trabajaba como criada en Santa Elena. Un día dejó de escribirme. Nadie sabe dónde está. Estas cartas nunca recibieron respuesta. Los desaparecidos nunca fueron encontrados, pero las cartas sobrevivieron, guardadas en archivos polvorientos, esperando que alguien las leyera. Capítulo 21. Reflexión final. Que nos enseña la historia de los Mendoza. Nos enseña que el poder, cuando no tiene controles, se convierte en tiranía, que la violencia, cuando no es castigada, se convierte en sistema, que el miedo, cuando se normaliza, se convierte en silencio. Nos enseña que la impunidad no es un accidente, es una construcción, un edificio levantado ladrillo a ladrillo por jueces corruptos, policías comprados, médicos complacientes, vecinos que prefieren no ver. Es un sistema donde cada pieza encaja con las demás, donde cada cómplice necesita a los otros para mantener el silencio, y nos enseña que la verdad, aunque tardía, tiene valor, que recordar a las víctimas, aunque sea imperfectamente, es un acto de justicia, que romper el silencio, aunque sea décadas después, es una forma de resistencia. Los Mendoza quisieron que sus crímenes fueran olvidados, pero hoy, más de un siglo después, alguien cuenta su historia. Alguien nombra a las víctimas, aunque sea sin conocer todos sus nombres. Alguien se niega a participar en el silencio, y eso, aunque no sea justicia completa, es algo. Epílogo. Lo que quedó. La casa de los Mendoza sigue en pie en Santa Elena. Ya no es un hotel. Fue abandonada hace décadas, cuando el negocio dejó de ser rentable. Ahora es una ruina, con techos hundidos y paredes cubiertas de vegetación. Los habitantes del pueblo evitan acercarse. Dicen que está embrujada, que de noche se escuchan ruidos, voces, lamentos. Son supersticiones, probablemente. Pero hay algo en esa casa que inquieta, que hace que la gente prefiera caminar por otra calle. El sótano donde estaba la habitación prohibida fue sellado hace años. Nadie sabe qué hay dentro. Nadie ha querido averiguarlo. Y en el cementerio de Santa Elena hay una sección apartada, sin lápidas ni marcas, donde la hierba crece más alta que en el resto. Los viejos del pueblo dicen que ahí están enterrados los que nadie reclamó. No dicen más, no necesitan decir más. Las víctimas de los Mendoza no tienen nombres en ningún registro, no tienen tumbas con flores, no tienen familiares que los recuerden, solo tienen esta historia. Esta historia incompleta, fragmentaria, basada en rumores y testimonios no verificados, pero es más de lo que tenían antes. Cierre. Y así concluye el caso de los Mendoza, crónicas de una impunidad, una historia de poder absoluto, de violencia sistemática, de un pueblo entero sometido por el miedo. Una familia que durante más de 50 años actuó como si las leyes no existieran, porque para ellos no existían. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas víctimas reales hubo detrás de los casos documentados? ¿Cuántas familias sufrieron en silencio sin dejar ningún rastro? Y la pregunta más inquietante, ¿cuántas historias como esta habrá en otros pueblos, en otras regiones, esperando ser contadas? El silencio fue el arma más poderosa de los Mendoza, pero el silencio puede romperse. Déjenme sus reflexiones en los comentarios.
Quiero saber qué piensan sobre el poder, sobre la impunidad, sobre el precio que pagan las comunidades cuando toleran lo intolerable. Y si les impactó este episodio del Archivo Sombrio, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos casos. Compartan este video con alguien que entienda que la memoria es una forma de justicia. Compartan con alguien que sepa que el silencio a veces es complicidad, porque hay historias que merecen ser contadas y hay víctimas que merecen ser recordadas, aunque sea un siglo después. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Aquí, en el Archivo Sombrio, las sombras siempre tienen algo que revelar. Nota del archivo. Este caso fue reconstruido a partir de documentos fragmentarios, testimonios orales y registros históricos incompletos. La veracidad de los hechos narrados no puede ser confirmada ni desmentida. Los nombres de las víctimas son parcialmente conocidos. Muchos permanecen anónimos. El expediente judicial del caso de 1908 permanece incompleto. Documentos clave nunca fueron recuperados. El caso permanece oficialmente sin resolver. Si usted posee información sobre este caso o casos similares de impunidad histórica, puede contactar al equipo del Archivo Sombrio a través de nuestros canales oficiales.